he sido testigo. Y simple y sencillamente, nada más estuvieron interesadas en su milagro, pero nunca se interesaron en el hacedor de ellos. Por lo tanto, tomaron su milagro y se fueron caminando por su mismo rumbo de vida, que hasta el día de hoy muchos continúan teniendo. ¿Sí? Y te voy a dar un ejemplo específico. Antes de que yo recibiera a Cristo en mi corazón, hace 18 años, mi hija Alejandra, que es la mayor, tenía como unos 13, 14 años. Estaba pasando un periodo muy difícil en su corta vida. Ella había caído en un estado de depresión tan fuerte, y sin Cristo, lo más acertado que hace cualquier persona que no tiene Cristo en su corazón, inmediatamente ver cuál psicólogo o psiquiatra puede ayudarme en el problema que estoy atravesando. En este caso, el problema, lo que estaba atravesando mi hija Alejandra. ¿Sí? Y sí, ciertamente me dediqué a indagar y probablemente di con el mejor psicólogo de Aguascalientes. La llevo a una primer cita y bueno, la entrevista, nos platica ahí un buen rato, me extiende una receta médica. Pero como siempre he sido muy curiosa, no a la primera de que me digan se toma esto, entonces yo llego e indago por medio de internet la serie de medicamentos, me acuerdo que eran como 3 o 4 diferentes que el doctor le había dado a mi hija, ¿sí? Y cuando yo empiezo a leer para qué es uno, para qué es el otro, para qué, y me doy cuenta que todas esas medicinas no son más que antidepresivos controlados, que en un momento dado van a hacer dependencia en su vida, en su corta vida, yo me resisto inclusive a comprarlos. Y pues seguí batallando porque su estado, amada iglesia, y lo digo para la gloria de Dios, era un poco desesperante. Ella tenía miedo hasta de bañarse sola, tenía miedo de dormir sola. Hubo muchas noches de incertidumbre, de cansancio, tener que lidiando con ella. Entonces, en uno de esos días de los más terribles, llega mi tía, la que nos compartió hace 18 años el evangelio. Y mi tía, viendo el estado que se encuentra mi hija, me dice, ¿me permitirías orar por ella? Sí, tía, ándele. Pues digo, pues adelante. Y para esto pues ya era noche y me dice mi tía, pero déjame subir a su cuarto, ahí donde ella duerme, voy a orar ahí por ella. Sí, ya, súbase, porque ni siquiera me tomé la molestia de subir con ella. Se sube mi hija, Ale, a su recámara y ahí, y de hecho ya Ale no bajó. Me dice mi tía, ¿qué crees? Ya se quedó bien dormida. Ya se quedó dormida. Hasta yo le dije, sí, ya no la quise despertar. Yo oré por ella, oré por su cuarto y para la gloria de Dios, hermano, y sin yo entender nada de lo que estaba ocurriendo, porque verdaderamente nuestra mente está entenebrecida, nuestra mente está reprobada y no puedes atinar a lo que ocurre. Esa noche, por primera vez de muchos meses, mi hija Alejandra, desde que se durmió, no despertó hasta el día siguiente. Y aunque yo veía ese milagro increíble, decía, ay no, pues sí resulta lo que mi tía hace. Bueno, ya sé de dónde voy a apalancarme. Dije entre mí. Y llega el día y vuelve a llegar el día. No le voy a decir que eso desapareció el día siguiente. No, ella comenzó el día, vino otra vez aquel trastorno, vino otra vez aquella ansiedad, aquel miedo, todo. Pero llegada a las 7 de la noche dije, no, yo le voy a hablar a mi tía. Yo le tengo que hablar porque la niña durmió muy bien anoche. Y yo pude dormir muy bien. Entonces, tía, ¿será que pudieron venir ahora? Y como vivía como 2 cuadras de mi casa, me dice, sí, hija, ahorita voy. Llega la tía con su Biblia y se vuelve a subir al cuarto y ora por una segunda noche de total paz. Yo estaba viendo un milagro ocularmente, nadie me lo vino a contar. Yo estaba siendo testigo presencial de lo que Dios, el poder de Dios en la vida de mi hija. Pero eso a mí no me llevó, ni me hizo creer, ni siquiera sabía que era la salvación, ni todo lo que esto era. Hasta que yo tuve mi encuentro con Jesús. Hasta que aquel día feliz, como dice esa canción que nos gusta cantar, ¿sí? Que yo tuve mi encuentro y decidí, porque esa es la única manera
de que Dios puede obrar en nuestra vida y darnos la plena convicción ahora del regalo tan hermoso que es la salvación, solo una vida dedicada a Él es donde Jesús va a comenzar a obrar. Porque el milagro se estaba dando en mi hija independientemente de que yo creyera o no, pero mi salvación no. Entonces los milagros que aún no cesan en nuestro tiempo, que te quede bien claro, hermano, son para demostrar dos cosas: la autoridad que nos ha sido dada y ahora la identidad como hijos de Dios. ¿Sí? Dice Juan, en tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí hay un deseo en este verso de la palabra de Dios, ¿sí? Un deseo tan profundo en el corazón del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Él desea que cada uno de nosotros seamos prosperados en todas las cosas, pero va de la mano con algo que luego nosotros dejamos fuera. Esa prosperidad debe darse a la par, al mismo tiempo como prospera nuestra alma y que tengamos salud. Quizás es algo que en la vida de muchos de nosotros no está vigente. Que estemos siendo prosperados, que tengamos salud y que nuestra alma esté siendo llevada al mismo nivel de prosperidad como todas las cosas que integran nuestra vida particular. La incredulidad que mantiene paralizada a esta generación que nos ha tocado vivir no es algo, amada iglesia, que ha tomado a Dios como de sorpresa, ¿sí? Porque la pregunta que hizo Jesús allá en el Evangelio de Lucas, y cuando venga hallaré fe en la tierra, esta pregunta que Jesús hace aún en su ministerio, ¿sí? Fue precisamente porque desde el tiempo antiguo, como se nos ha estado diciendo aquí los miércoles, todo lo que ocurre, lo que estamos viviendo ahorita, esta generación de incredulidad es una generación que no solo ha dado en este tiempo, ¿sí? Nosotros a la humanidad le ha tocado estar viviendo ciclos repetitivos. Y esta incredulidad que yo le digo que no toma por sorpresa a Dios, porque Él en nuestra mente, Él en nuestro corazón, es una incredulidad que desde el tiempo de Jesús, desde el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Era la incredulidad que paralizaba al pueblo de Dios, que sigue paralizando a los creyentes, ¿sí? Lo que hace que verdaderamente no estemos actuando plenamente en un caminar de fe. Y quiero que me acompañes allá a Lucas capítulo 4. Yo ya no quería ahondar mucho en esto, pero esta mañana todavía terminando de escribir, el Señor me daba todo esto en su palabra y decía, bueno, pues hay que hablarlo, hay que decirlo. Vamos a darle lectura desde el verso 14. Y dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Dice el verso 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Gloria al Señor. Aquí tenemos una semblanza de cómo no solo en este tiempo estamos viviendo en una generación incrédula. Aquí hay la evidencia de una generación que, lejos de creer en el anuncio que se estaba dando por medio de la lectura que pronunció Jesús, y en la cual estaba anunciando que el Mesías, el Salvador, había llegado a ellos. ¿Sí? Dice aquí el verso 17 que se le dé el libro del profeta Isaías. Y él abre el libro y da esa profecía que se da en cumplimiento en la vida de Jesús y que nos gusta recitar mucho a nosotros, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro se lo pasa al ministro y se vuelve a sentar. Y todos estaban maravillados, todos los ojos de toda esa sinagoga llena del pueblo de Israel, de judíos, todos los ojos estaban posados en él, porque se maravillaban de la gracia con la que él hablaba. Pero Jesús, quien lee la mente como la puede estar leyendo en este momento y puede darse cuenta de lo que verdaderamente también leyendo nuestro corazón, puede saber lo que cada uno de nosotros verdaderamente ha hecho desde el momento que el Señor decidió a sorprendernos en el pleno acto de creer. Así como ese momento, también en este momento Dios ha leído la mente de todos nosotros. ¿Y por qué le digo que Él la leyó? Porque cuando Él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y las cosas iban muy bien, porque el pueblo dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia. Hasta ahí todo estaba de común acuerdo, hasta ahí había una empatía. Pero comienzan a decir: ¿que no es este el hijo de José el carpintero? Y como él les leyó la mente,
Él les dijo: sin duda me diréis este refrán, un refrán muy conocido en Israel: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ellos estaban demandando. Jesús, al llegar a Nazaret, al venir de Galilea, había recorrido los 30 kilómetros que separaban a Capernaum de Nazaret. Y su fama se comenzaba a extender por todos los milagros, señales y prodigios que le seguían y estaban ocurriendo en cada una de las ciudades. Entonces, la ciudad antes de llegar a Nazaret era Capernaum. Por eso les dice Jesús, ¿sí? Haz todas las cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y Jesús, la respuesta de Jesús les dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y comienza a darles dos testimonios que les causó ira. Dice: de cierto, bueno, no dice de cierto, déjeme decir, y en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. La tierra de Sidón era una ciudad egipcia que se encontraba entre Siria y Fenicia. Entonces, ella era una mujer gentil, ¿sí? Pero solo a ella fue enviada la provisión. Y eso usted lo puede leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso del 8 al 16. Usted puede llevarse esa lectura a su casa. Pero las palabras que esta mujer dijo a Elías cuando fue presentada, cuando llegó allá a su casa: varón de Dios, creo en el poder de tu Dios. Una mujer que no era del pueblo de Israel, pero una mujer que aun cuando no pertenecía a las promesas o al pacto, decidió creer en Dios, de un Dios que había escuchado, de un Dios pues que había oído que hacía milagros. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro hombre gentil, que no tenía en ese tiempo derecho a las promesas dadas por Dios sobre el cuidado, preservación de su vida. Pero ¿qué pasaba en aquel tiempo? Pues el pueblo de Israel, ¿sí?, estaba dado a la idolatría, a Baal. Adoraban otras cosas, adoraban otros dioses, ¿sí? Y es por esa razón que Dios decidió mandar ayuda y sanidad a quienes decidieron arriesgarlo todo. Te voy a hacer 2 preguntas. La primera de ellas es, el domingo pasado cuando terminamos te decía que Dios me decía que había mucho en riesgo. Pero el riesgo, ¿qué es lo que está en riesgo? Muy bien, la primera pregunta es, hay mucho en riesgo. ¿Qué arriesga usted si decirle rendirle o rendirse a una vida de creer a Dios? En el verbo griego participio presente activo. ¿Qué arriesga usted si decirle creerle a Dios? Pero ¿qué arriesga usted? La segunda pregunta es, ¿qué arriesga usted si decide no hacerlo? Bueno, con estos 2 ejemplos de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio, vamos a comprender algo muy importante. Dice el verso 28,
que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se llenaron de ira? Porque los dos testimonios o de las dos sanidades o provisiones de las que había hablado Jesús, era una cosa que el pueblo de Israel sabía por qué había ocurrido, ¿sí? Y por qué había sido de esa manera. Y se llenaron de ira porque solo querían ver milagros. No aceptaban su condición. No hay nada peor, amada iglesia, que el orgullo espiritual. Les estaba diciendo Jesús cuando toma el libro del profeta Isaías, ¿sí? Dice que Él vino a salvar a los pobres, a libertar a los prisioneros, a dar visto a los ciegos y salvar a los oprimidos, ¿sí? No importa si es un hombre gentil o si es un hombre leproso asirio. Lo único que importa es que ese hombre o esa mujer puedan ver su bancarrota, puedan ver su destrucción y quizás, hoy me viene esto, y quizás no sepan todo lo que deben saber en su fe y quizás su fe no sea completa. Pero si tan solo vienen en su desesperación y dicen, no tengo opciones, esto es todo lo que tengo, ¿y qué puedo hacer con ello? La viuda de Sarepta solo tenía una poca de harina y un poco de aceite, con los cuales ella sabía que solo podía sobrevivir si al menos 2 a 3 días ella y su hijo. Porque una vez terminada esa porción de harina y ese pequeño aceite que se encontraba ahí en ese recipiente, ella sabía que indudablemente iba a morir como mucha gente estaba muriendo. Entonces cuando llega el profeta Elías y le dice, prepárame algo de comer, imaginemos por un momento, bueno, cuando el profeta Elías hace presencia, ella le dice, varón de Dios, estaba reconociendo la autoridad que había en él. Y el profeta Elías le dice que él viene de parte de Dios. Únicamente lo que dice, prepárame algo de comer. Dios me ha enviado. Ella decidió arriesgarlo todo. ¿Qué pudo haber pensado? Bueno, con lo poca harina que tengo y el poco aceite que me sobra, a lo único que puedo sobrevivir son 3 días. Si le doy un poco de esto que me queda a este hombre de Dios, pues lo más que puede ocurrirme es que en vez de vivir 3 días, a lo mejor ya nada más sobrevivo 2 días y medio. Voy a decidirme a arriesgarlo todo. No tengo otra opción. No hay plan B para mí. De cualquier manera voy a morir. Mi hijo y yo, porque no hay más comida. En la tierra hay hambre. Los cielos se han cerrado por espacio de 3 años y medio. ¿Qué me puede ocurrir? Pero él dice que Dios lo ha enviado, aunque no sé para qué. Y si yo he oído, yo he escuchado que el Dios de él es un Dios poderoso, es un hacedor de milagros, yo lo arriesgo todo. Va y le prepara de comer, le trae su porción, y hasta que Elías recibe la porción de comida es cuando él le dice lo que Dios le mandó a decir. Nunca escaseará la harina de tu tinaja ni el aceite del recipiente donde se encuentra. Y la mujer y su hijo comieron y nunca faltó la harina ni el aceite hasta que terminó la hambruna que padecía
ese país. Ella decidió arriesgarlo todo. Vuelvo a hacerte la misma pregunta. ¿Qué arriesgas tú si decides rendirte una vida de creer a Dios en la conjugación del participio presente activo? Ya todos saben aquí cuál es ese verbo. Creer a Dios de continuo. ¿Y qué arriesgas si decides no hacerlo? Esta mujer de alguna forma sabía, porque era inequívoco al ver lo poco que le quedaba de harina y lo poco que le quedaba de aceite, que ella iba a morir irremisiblemente. Ella y su hijo tenían sus días contados. Pero siendo una mujer gentil, que no tenía derecho a las promesas de Dios, ella había oído acerca del poder de Dios. Se le presenta el hombre de Dios y decide creer, arriesgarlo todo. ¿Sí? Y me gusta lo que al final de ese capítulo 17 le dice a Elías: verdaderamente creo en el poder de tu Dios por medio de la verdad de tu boca. Porque todo lo que Elías había dicho con su boca había sido hecho. Naamán el leproso, ¿qué tenía que perder? Mire, la lepra en el tiempo antiguo, como todo el tiempo, es una enfermedad por demás incurable. En aquel tiempo mayormente la gente que se enfermaba de lepra, de hecho era una gente que llegaba a ser marginada por su propia familia, por todos los de su alrededor, por sus vecinos. Ellos tenían que vivir ya para el resto de su vida o los pocos años que le restaban de vida, lejos de todo lo que amaban, lejos de todo lo que los vio crecer, lejos de todas sus comodidades o incomodidades, pero ellos tenían que vivir ya, así como en cuevas, así como en lugares aislados donde solamente podía vivir ese grupo de gente que había sido contagiado de lepra. Y cuando él descubre que tiene lepra, usted puede leer ahí también la historia de este hombre en el libro de los Reyes también. Siendo que se había llevado cautiva, en la cautividad, a una muchacha del pueblo de Israel. Y al darse cuenta ella de la enfermedad de Naamán, él era el superior en los ejércitos, un sirio. Y ella le dice que por qué no va con el hombre de Dios, el profeta llamado Eliseo. Y él decide ir, pero debido a la investidura que él portaba, siendo quien era, sí, al llegar a la casa del profeta Eliseo, pues lo que él menos espera, al menos que él lo reciba en persona. Pero cuando el criado de Eliseo va y le avisa que Naamán, el mero de los general de los ejércitos, está ahí porque necesita consultarlo, pues ya Eliseo sabía para qué iba. Dile que vaya al río y se zambulla 7 veces. Y cuando el sirviente de Eliseo viene y le dice el profeta que así y así, dice la Biblia que él se enojó bastante. Número 1, no era el recibimiento que él esperaba dando su rango de autoridad. Número 2, ¿cómo que vaya y me zambulla en el río, ese río sucio? Que acá donde yo vivo no habrá ríos más limpios y que sean dignos de que yo me sumerja en ellos. Y su primera respuesta fue no. Pero entonces uno de los que lo acompañaban le dice: vamos, Naamán, ¿qué puedes perder? Ya estás leproso. No hay cura para tu enfermedad. No tarde el tiempo donde descubran tu enfermedad y seas destituido del cargo tan oneroso que portas y te vayas al exilio.
junto con todos los demás que están en la misma posición de tu enfermedad. ¿Qué pierdes con probar? Y dice la Escritura que un renuente lo arriesgó todo. Y se sumerge una vez al río y sale igual. Y la segunda y sale igual. 3, 4, 5, 6. La séptima vez se sumerge al río y cuando él sale totalmente limpio de esa lepra. Naamán, así como la viuda de Sarepta, decidió arriesgarlo todo. Decidió arriesgarlo todo. ¿Hay mucho en riesgo? Te pregunto yo y te hago la pregunta para ti mismo. Ellos dos, en su desesperación, pudieron haber dicho: no tengo opciones, esto es lo que tengo. ¿Y qué puedo hacer con ello? Creer. La viuda de Sarepta dijo: decido creer. Si no pasa nada, lo único que va a suceder es que en vez de vivir 3 días, nada más voy a cortar un poco de las horas de mi vida. Naamán el sirio decidió creer y dijo: bueno, todo está en riesgo, puedo ser sanado, pero si no lo fuera, la enfermedad ya estaba. Pero decidieron arriesgarlo todo. Y estas historias, dice ahí Lucas, que llenaron de ira a los que estaban en la sinagoga. Porque Jesús estaba insistiendo en el hecho de que a menos de que se humillen a sí mismos, a menos que se vean a sí mismos como pobres, como ciegos, como cautivos, hablando espiritualmente, ellos iban a poder reconocer quién era Jesús y la gran necesidad que tenían de él. Ahora esto lo leemos y ocurrió hace más de 2000 años en el ministerio de Jesús, recorriendo las aldeas de aquellos tiempos. Pero iglesia, viéndolo con la realidad de este tiempo al que estamos viviendo cada uno de nosotros, ¿no tendrá alguna semejanza con lo que la iglesia está atravesando? ¿No será que una y otra vez el Señor, cada día que nos reunimos, quiero creer que cuando estás en tu casa, ay, amada iglesia, y déjame decirte, porque de verdad, a veces uno emplea palabras y sí, el miércoles nos fue dicho y lo entendí. Yo te he dicho aquí muchos domingos que tenemos que adoptar el hábito de la lectura de la palabra de Dios como un hábito. Y proponte cuando empiece 2021 que la lectura de la Biblia tiene que fomentar un hábito en tu vida. Jamás, como dijo la hermana Ale, jamás volveré a decirte que te formes el hábito de leer la Biblia. Jamás. Porque la Biblia no es opcional que tú te formes como hábito de lectura. Quedó asentado a través de la enseñanza que nos dio el Señor en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Es un mandato. La lectura de la Biblia no debería de ser un hábito en nuestra vida, es un mandato que nos conviene adquirir o llevar a cabo, porque mientras no sea así, muchas cosas de las vidas de cada uno de nosotros están en riesgo. No es opcional. Ni siquiera te lo voy a plantear aquí ya como hermano. Ya pensó bien, es un mandato como muchos de los mandatos que Dios nos da en su palabra. Así que si hasta el día de hoy
Sigues resistiéndote, ¿sí?, a tomar ese mandato de parte de Dios como algo que debe ser parte de tu diario vivir. Desde allí estamos comenzando a desobedecer los mandamientos de Dios. No podemos decir que estamos obedeciendo a Dios en muchas tantas otras cosas, pero la lectura de su palabra es el libro que estará en nuestras bocas, no en la mente. Le dijo a Josué: y este libro de la ley estará en tu boca y meditarás en él de día y de noche. ¿De dónde obtenemos la fe, iglesia? Del oír. Pero ¿cómo escuchamos? Hablando, recitando. Por eso es que el libro de la ley será recitado por todos y cada uno de nosotros como un mandato. Entonces la fe viene por el oír y por estar leyendo en voz alta la palabra de Dios, como estamos ahorita aquí expuestos. Pero no solo, te hemos dicho, no solo aquí el miércoles y el domingo, sino todos los días en tu casa. Es un mandato, iglesia. Y le terminó diciendo a Josué: porque solo así serás prosperado y tendrás éxito en tu vida. No hay otras maneras, no hay otras matemáticas donde podamos quitarle, ponerle, dividirlo, multiplicarlo. No hay otra manera. Si este mandato que el Señor nos da, no como algo optativo para nuestra vida, sino como un mandato que debe de llevarse en cumplimiento por cada uno de nosotros, ahí tienes la respuesta, el por qué no hay prosperidad en tu vida y por qué el éxito de tantas cosas que anhelas en tu corazón. Porque mire, amada iglesia, y no me levante su mano, es una pregunta que le dejo para usted. ¿De verdad aquí seríamos mentirosos los que esta tarde digamos: no, es que yo no tengo sueños? No, es que lo que Dios… No es cierto. El ser humano por naturaleza, en su hombre natural, tiene anhelos, tiene deseos, desea ser prosperado, desea ser exitoso. Ahí está la fórmula. Cumple con el mandato de la lectura de la palabra de Dios. Y ese mandato te llevará a que memorices, a que lo recites, al levantarte, al acostarte, yendo por la calle, yendo por la plaza, cuando te sientes, cuando te levantes. Qué aburrido. Vamos a comenzar a decir la mente de muchos: qué aburrido, por eso no me quería ser cristiano. Yo sabía que me iba… hermano, cuando tú le encuentras el sazón y la pasión a las cosas de Dios, nada es aburrido. Entonces te decía yo, la comparación a este siglo que estamos viviendo. En aquel tiempo, que alguien le dijera a los judíos que no podían ser mejor que un pagano, que un leproso gentil, era inconcebible, porque ellos estaban tan comprometidos con su justicia personal, que es parte de un sistema de obras. Solo hay una razón por la que la gente que conoce la verdad de Jesús no cree, y es porque no se ve a sí misma como los pobres, como los ciegos, como los cautivos, como ciegos o como los oprimidos. Con tristeza en mi corazón y con la autoridad que me ha sido delegada para esta iglesia a la cual tú perteneces, puedo decirte que por qué hay un reflejo en esta actualidad. Mira, amada iglesia,
Muchas veces cuando nos hemos reunido y el Señor de verdad ha traído palabra para confrontarnos, ha traído palabra como la que le dio a la iglesia de Éfeso. Las palabras que Jesús estaba diciendo prácticamente, sí, eran lo que estaba diciendo del rollo del libro de Isaías. Las palabras que Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso: he visto tus obras, he visto tu arduo trabajo, he visto cómo no toleras a los mentirosos y a los que se llaman y a los que llamándose ser apóstoles no lo son, los has probado. ¿Sí? A otra iglesia le dice que está pobre, que está ciega y que está desnuda. Ven y adquiere colirio para que limpies tus ojos. Aquí muchas ocasiones, y te decía que yo te digo esto con tristeza de corazón, he visto cómo el Señor, por medio de envolvernos en su palabra, nos hace llamados al altar, a reconocer cuánta necesidad tenemos de Él. Y con tristeza veo, porque lo he visto, que hay tanta resistencia en muchos corazones, no resiliencia, no te confundas, resistencia. ¿Yo por qué? Yo no necesito, yo estoy bien. No te lo he oído decir con palabras, pero la actitud en nuestros rostros y la resistencia a acudir al llamado que en este momento tiene para que podamos ser ministrados, para que puedas venir aquí al altar y quemar como la mejor de tus ofrendas el sacrificio que le traes a Dios. Y hay mucha resistencia, muy parecida a como fue en ese día. En aquel día, cuando Jesús, entrando a la sinagoga, toma el libro de la ley. Dice que vino a abrir los ojos a los ciegos, a dar libertad a los cautivos. Y en ese momento, todo el pueblo de Israel jamás consideró que todo lo que Jesús estaba hablando y declarando era para que sus ojos pudieran ser abiertos. Como estamos al día de hoy, mucho de nosotros o mucha parte de la iglesia. Sí, estamos tan acomodados o tan comprometidos con nuestras justicias personales, viviendo en unos sistemas de fe muy debilitados o casi nulificados. Y te vuelvo a decir, solo hay una razón por la que, conociendo a Jesús, no nos afirmamos a creer en Él como necesitamos hacerlo. Porque muchos de nosotros no nos vemos a nosotros mismos como cautivos, como ciegos y oprimidos. Y Dios no le ofrece nada a la gente que está contenta con tu condición más que juicio. Y tristemente tú me preguntarás, ¿habrá gente así? Sí, amada iglesia, sí la hay. Puede encontrarse aquí sentada este día. Gente tomando el control de su mente en este momento y diciendo, eso pasó en el tiempo de Jesús, pero ahorita no. Yo estoy bien, yo tengo una fe muy activa, los milagros no son para este tiempo, todo eso que está diciendo la pastora no lo puedo recibir. Así como en sus mentes en aquel tiempo pensaron todos los que se encontraban en la sinagoga, en sus mentes todos ellos eran respetables, eran piadosos, eran los escogidos, eran verdaderos adoradores, legalistas, ceremoniales, eran los del pacto.
se rehusaron a admitirlo. Eran los parientes del Señor, eran sus amigos, eran sus vecinos. Odiaron el mensaje porque no querían humillarse y reconocer su condición de pecado. Si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Dice Mateo ahí en el capítulo 12, verso 38, que la generación mala y adúltera demanda una señal. Y quise hacer, yo ya había terminado casi prácticamente con esta segunda afirmación de fe, de creer que Dios hace todas las cosas que dice hacer. Pero sí quería dejarte bien establecido, ¿sí?, que los milagros no han cesado hoy en día y que solo sirven para demostrar dos cosas: la autoridad que nos ha sido delegada y que el mundo afuera o todos los que no conocen de Cristo puedan conocer ahora que nosotros pertenecemos al linaje como hijos de Dios, a un reinado, a un reino que se establece aquí en la tierra por medio de cada uno de los creyentes. ¿Sí? Pero los milagros no son el parámetro para nosotros hacernos sentir que somos más espirituales y así escondiendo de algún modo engañoso lo que verdaderamente necesitamos de Jesús día a día. Podemos ser como esos judíos. Te vuelvo a repetir, que en nuestras mentes estemos pensando: yo soy muy piadoso, yo soy de los escogidos, yo tengo pacto con Dios. Y muchos mensajes que probablemente has escuchado cuando tu corazón ha sido llevado o tú lo has preferido endurecer, sí, mostrando así que tú estás bien y no lo que se está diciendo en el momento dado. Entonces vuelvo a repetir, Dios no ofrece nada a la gente que está contenta con su condición más que juicio. Vamos a terminar esta segunda afirmación, algo también muy interesante, ¿sí? Arriesgándolo todo. Dice Marcos 5:26, hablando de la mujer del flujo de sangre, que ella había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y antes de introducirnos en este último punto, cuando nada más puede ayudar, quiero que vayamos al Salmo 103, verso del 1 al 5. ¿Qué hay en riesgo ahorita en tu vida? Que no decidas arriesgarlo todo creyéndole a Dios. Entonces la iglesia va a leer el Salmo 103 del 1 al 5 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si mi fe estuviera condicionada a lo que yo acabo de escuchar de la iglesia, porque no entendí nada. Por eso yo dije a la 1, a las 2, a las 3. Cuando yo digo 3, todos deben de comenzar en el mismo coro y todo debe ser claro y conciso. Yo no entendí nada, entonces que mi fe quedó anulificada conforme a lo que usted acaba de leer, ¿verdad? Pero dice así el salmista: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mira, amada iglesia, en estos 5 versos encuentro tanto de bendición, ¿sí?
La única condicionante que nos dice es: no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona tus iniquidades, sana, y me gusta, dice, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo, otra versión dice sepulcro, rescata del sepulcro tu vida, corona de favores y misericordias, sacia de bien tu boca. Y aquí vuelve otra vez la palabra boca, sana, sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como el águila. Si relacionamos, como que sacia de bien mi boca, y eso hace que yo me rejuvenezca como el águila. Porque cuando veamos la quinta afirmación que habla, yo creo que la palabra de Dios está viva y activa en mí, vamos a poder comprender. Dice la Escritura que de la abundancia de nuestro corazón habla ¿quién? Y aún en aquellas pequeñas cosas que luego decimos: ay, se me salió sin querer. No, estaba en tu corazón. Que tú no tuviste la prudencia para detenerte y hablarlo, eso fue diferente. Pero aún aquello que se te chispoteó, como luego decimos, o que dijiste sin tener plena conciencia, estaba ahí en la abundancia de tu corazón. Entonces aquí dice que sacia de bien tu boca. Y cuando nuestra boca está saciada de bien, entonces tú y yo rejuvenecemos como las águilas. Porque nuestra boca es el miembro, ¿sí?, que tiene el poder para hablar bendición o maldición. Pero ahorita no entro en eso. Muy bien. Dice aquella mujer de flujo de sangre que había sufrido de muchos médicos, ¿sí?, y nada le había resultado. Todo lo que tenía lo había malgastado o lo había gastado y nadie la había aprovechado. ¿Cuántos estaremos en la situación como esta mujer? Hemos agotado todo. Se nos ha ido hasta nuestra economía en ello. Pero bueno, dice un verso clave para este último punto, Mateo capítulo 11, verso 6. Dichosos los que por mi causa no tropiezan. Quiero que por un momento imaginemos los procesos del corazón que experimentaron Jesús y su precursor Juan el Bautista, cuando este último enfrentó la cárcel y la muerte. Imagine por un momento que usted es Juan, o probablemente está en la situación de Juan, ¿sí? Imagine los posibles retos y oportunidades de confusión que Juan pudo haber experimentado como resultado de su encarcelamiento y del ministerio de Jesús. ¿Por qué se me hace importante tocar este punto? Hablando acerca de que hemos decidido creer que Dios hace las cosas que dice que puede hacer. Porque probablemente, llegado este día de muchas de nuestras vidas, amado iglesia, estemos experimentando lo que Juan el Bautista experimentó como un reto y como una oportunidad de confusión, como resultado de su encarcelamiento y del ministerio de Jesús. Déjeme decirle primeramente, ¿qué hizo Juan? Juan dedicó de manera absoluta su vida a Dios y a su llamamiento. Usted lo puede leer en los 4 evangelios. Es algo que no tiene paralelo en la Biblia, porque vivió toda su vida cumpliendo el voto de la consagración al nazareato, ¿sí? Juan no solo vivió una infinidad de pequeños placeres, sino que también se privó de las comodidades
que muchos considerarían que son sus derechos inalienables. ¿Cuáles son esos derechos que podríamos considerar? Como los derechos que todavía nos gusta exigir a nosotros. Yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a ser un hombre prosperado, tengo derecho a tener una familia, tengo derecho a tener una esposa, tengo derecho a tener hijos. Esos son los derechos inalienables a los que Juan tenía derecho, ¿sí? No obstante, se privó de todo eso. Juan derramó su vida como una ofrenda de libación con un solo propósito: preparar el camino del Señor. En muchos aspectos, esta especie de sociedad entre Jesús y Juan comenzó bien. Juan bautizaba a los arrepentidos en el Jordán. Y en uno de esos tantos días que estaba bautizando a los arrepentidos en el Jordán, levantó sus ojos y vio a Jesús que se acercaba directamente a él. Vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29 al 34. No se me desespere, voy terminando casi, pero me es muy importante acabar este punto y va a entender por qué. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29 al 34. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien. Sin embargo, desde una celda sin ventanas, las cosas no se veían nada claras. Imaginemos la difícil situación de Juan. Si acaso estaba equivocado respecto a Jesús, si verdaderamente significaba que o bien había sacrificado todo para nada, o que no había encontrado al verdadero Mesías. Entonces, Jesús tenía el poder para liberarlo de la prisión y de la muerte, pero ¿por qué no lo usaba? ¿Alguna vez le ha sucedido, iglesia, que ninguna de sus respuestas obvias resultaba una buena opción? Número 2, Juan experimentó el dilema más angustiante que cualquier hijo devoto de Dios podría enfrentar. No hay dolor que se compare al dolor del corazón herido, cuestionándose lo siguiente: nuestro Dios no ha estado a la altura de nuestras expectativas. Ni siquiera conteste usted, pero reflexione sobre esto. No sé cuántas veces, así como Juan, experimentando algún dilema angustiante en nuestra vida, sí, hemos sentido ese dolor en el corazón herido y hemos tenido el pensamiento: nuestro Dios no ha estado a la altura de nuestras expectativas. Y a mí, de verdad, tocarte este punto me resulta un poco difícil, porque yo te decía el domingo pasado que de entrada tú eres el primer milagro de Dios. Sí, cada uno de nosotros vivía una vida de ruinas y a Dios le plació hacernos aceptos en el amado por el puro afecto de su voluntad, porque tú y yo no tuvimos que hacer nada. Nada. Cuando hubo un día feliz en la vida de cada uno de nosotros,
que por medio de la obra y la gracia y la fe de nuestro Señor Jesucristo nos fue dado para poder creer y poder dar el brinco al otro charco. Estando en las tinieblas, ahora podemos vivir y ser hijos de Dios, viviendo en un reino de luz, del reino de su Hijo amado Jesús. Solo ese simple hecho, hermano, para mí, al menos para mí, no puedo tener la respuesta por cada uno de ustedes, debería superar todas nuestras expectativas. Todas. Porque una cosa también es verdad. El hecho de haber pasado ahora al reino de luz no nos ha exceptuado a ninguno de nosotros de tener grandes desafíos en nuestras vidas. Sí. De que Dios pruebe nuestra fe. No nos hemos hecho exceptos a ninguno de nosotros, de una manera o de otra. Pero es verdaderamente que Dios por el solo hecho de poder estar aquí esta mañana, supera nuestras expectativas. Pero ¿cuántos podemos o hemos tenido ese pensamiento que Dios no ha estado a la altura de nuestras expectativas? ¿Por qué? Todos los que hemos sido llamados a la fe pasaremos de una manera o de otra esta experiencia en algún momento de nuestra vida. ¿Sí? Pero este punto a mí se me hace muy fundamental, iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que hay mucho, si no es aquí en esta iglesia, sé que hay a la iglesia a nivel mundial que han perdido seres queridos, ya sea en medio de esta pandemia. Han tenido experiencias con la muerte de niños inocentes, ya sea por alguna enfermedad o accidente, después de haber orado y clamado a Dios que los salvara. Y de verdad, me atrevería a sugerir que cuanto más profundo ha sido nuestro amor por Dios, mayor será la devastación cuando Él no intervenga de la manera en la que sabemos que puede intervenir. Hoy en día hay mucha parte de la iglesia que se encuentra dolida con Dios, porque te vuelvo a repetir, han tenido en su pensamiento, ¿sí?, esa pregunta de por qué Dios no ha estado a la altura de sus expectativas. ¿Por qué si oramos para que fuera salvado, para que fuera sanado? ¿Por qué si Dios sabe cuán profundamente ha sido mi amor por Él y no ha intervenido? Número 3, con su ferviente líder encerrado en una celda pestilente, los discípulos de Juan plantearon a Jesús una pregunta en nombre del Bautista. Y aquí viene algo muy interesante. Leímos Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 29 al 34, ¿sí?, que Juan no sabía quién era Jesús, pero el Espíritu Santo se lo hizo saber. En aquel que veas que desciende mi espíritu en forma de paloma, ese es el Mesías. Y termina el verso 24 diciendo que Juan lo vio y dio testimonio de que Él era Jesús. Pero si es verdad, allí en la celda oscura, sin ventanas, sabiendo el dictamen que habían dado a su vida, lo iban a llevar a la muerte. Es muy fácil olvidarse y preguntarnos si verdaderamente Dios está con nosotros, si verdaderamente Dios tiene tiempo de escuchar nuestra oración. Ahí, en el momento más oscuro de tu noche, ahí Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú Dios o no lo eres? Te lo estoy parafraseando para que lo entendamos.
Juan, que había testificado, había visto, lo había escuchado de parte del Espíritu Santo y dio testimonio de él. Ahí en la hora más oscura les dice a sus discípulos: vengan, vayan y pregúntenle si verdaderamente Él es Dios o no, porque no veo que actúe a mi favor. Porque si lo eres, ¿por qué no actúas? Y déjame decirte algo, iglesia, vamos casi cerrando. Dios no se sorprende. Él lee nuestro corazón, conoce nuestra confusión, conoce nuestra decepción y devastación. Pero una cosa sí, nuestro querido Maestro no asigna exámenes improvisados. Él ha visto la decepción de muchos de nosotros, la confusión. Yo me he encontrado con mujeres que ya desesperadas porque parece que no hay cambios en su matrimonio, les vuelvo a hacer la insistencia de que oren, crean, y dicen: no, es que Dios no ha hecho nada. Ya me cansé de creer porque Dios no ha intervenido. Si hubo alguna vez un hombre que tenía derecho a recibir una explicación, ese hombre era su propia sangre y carne, su primo. ¿Puedes imaginar tú el dolor tan grande de Jesús? Cuando manda a decirle: yo soy. Díganle que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los presos son libertados, que todo se da en cumplimiento a lo que se profetizó acerca de mí. En pocas palabras le mandó decir: no eres sino uno más en una larga fila de seres humanos que se prolonga a través de los siglos, desde que el hombre existió, que han clamado a mí con preguntas y dudas. Tú eres una voz más entre las muchas que se hacen preguntas y que no alcanzan a comprender mis caminos. Y por eso dice Jesús en el verso 6 del capítulo 11 de Mateo: dichoso eres si no encuentras tropiezo en mí. ¿Por qué diría Jesús de él estas palabras? ¿Y por qué aún más se atreve a llamar dichosos? Porque precisamente esta generación que nos ha tocado vivir, una generación que está parada por la incredulidad, determinada a no creerle a Dios, ¿sabes por qué? Porque hay muchas preguntas, porque hay mucha confusión, porque hay muchas dudas, porque Dios no ha superado nuestras expectativas. Y dichoso es todo aquel en el cual Jesús no ha sido causa de tropiezo y no ha dejado de creer. La mayoría de las veces, el escenario de esta confrontación será similar a la de Juan. En algunas ocasiones nos sentiremos tentados a pensar: si Cristo es quien dice ser y puede hacer lo que dice que puede hacer, y yo soy su amado, ¿por qué no se manifiesta a mí? ¿Será por nuestra insignificancia? ¿Estará demasiado ocupado para prestarnos atención? ¿O es que mi situación en realidad no es tan crítica para el plan total? ¿Será que nosotros o nuestro ser amado simplemente somos desechables? Bienaventurados y dichosos somos cuando podríamos tropezar, pero elegimos con cada hebra, con cada tirón de nuestra fe, no hacerlo. ¿Puede darle un aplauso al Señor?
Rompa eso que está sintiendo. Para Cristo y su misión, nadie era más importante que Juan. ¿Sí? Por más dura que sea esta verdad, la misión de Juan simplemente estaba completa. Y se podrá dar cuenta que para cuando la espada del asesino cayó sobre la cabeza de Juan, Juan había visto a la promesa alta y sublime sentada sobre un trono y al borde de su manto llenaba el templo. Imaginemos la fe de Juan que da paso a la vista y da paso a un bien hecho, hijo mío. Ahora siéntate aquí y observa el resto de la historia conmigo. Eso es algo glorioso. Eso es algo glorioso. Difícil de entender. Algo que debería simbrarnos esta tarde. Y si verdaderamente todos nosotros, que así fuera esta tarde, Cristo no ha sido piedra de tropiezo y seguimos creyendo aún contracorriente, la palabra los llama dichosos, bienaventurados. ¿Por qué sucede? Esto es hablar verdaderamente de la soberanía de Dios. Y no solo es hablar de la soberanía, sino que la soberanía de Dios pueda ser aceptada por los corazones de cada uno de nosotros. Habrá muchas situaciones o muchas ocasiones donde nuestra voz, no que no sea escuchada, no va a tener respuesta, o al menos la respuesta que tú y yo estamos esperando. Pero eso moverá a Dios del lugar de su trono. Yo sé que no, iglesia. El tiempo de Juan había cumplido su propósito. La vida de muchos de nuestros seres que en este tiempo se han ido de manera de verdad, iglesia. Se duele el corazón de muchos de nosotros. Gente que viste la semana pasada y ya no está. Y que ni siquiera puedes despedirte de ellos. Es muy lamentable. Pero una cosa sí te dice el Señor esta tarde: no dejes de creer, no dejes de creer y no permitas que las condiciones que estamos viviendo, las situaciones que se nos han presentado, puedan ser una causa de tropiezo, y creer que Dios no ha llenado nuestras expectativas, porque Dios es soberano. Dios sigue siendo Dios. Y si hoy estoy aquí y mañana ya no me ves, ten por seguro y plena certidumbre de que cumplí mi propósito en la tierra. Y que una vez cumplido nuestro propósito es la hora de irnos a casa. Y que es mejor, ¿sí?, que hagamos de parte de Dios: hijo, tu propósito fue cumplido, ven y siéntate a mi lado y observa el final de la historia en la tierra. Póngase de pie, por favor. Y con esto damos terminado a la segunda afirmación de poder. Yo he decidido creer que Dios hace lo que dice que puede hacer. Y ya no voy a volver a tomar la lectura como un hábito, la lectura de la palabra de Dios. Cuando a principios de este año se dio el anuncio, bueno, a fines del año 2019, se dio el anuncio de nuestro apóstol, que año de victoria, razonando, decimos año de victoria, bueno, todos los días son nuestra victoria. No, pero ¿qué razón tenía ese anuncio? Hoy podemos estar aquí anunciando un 13 de diciembre del 2020, a escaso 17 días de que termine este año de victoria. Y verdaderamente hoy puedo
llegar a esa conclusión. Hoy cada uno de nosotros podemos declarar y proclamar que ha sido no el peor de los años, sino el mejor de ellos. Porque no puede haber mayor victoria sin que nuestra fe sea probada. No puede haber mayor victoria si el trigo no es zarandeado. Y este año proclama de victoria, verdaderamente eso ha sido para todos los que hasta el día de hoy. A ver, por un momento exhale, reténgalo, sáquelo. Si lo pudo hacer, sus pulmones están bien fortalecidos. Aunque hemos sido atacados por el virus, como decía el domingo pasado, nuestros pulmones se encuentran intactos, porque podemos inhalar y podemos exhalar. Y esa es una victoria para cada uno de nosotros. Deseo un aplauso a usted mismo, porque esa es la verdadera victoria del creyente. Poder estar de pie cuando muchos se han ido porque han cumplido su propósito. Así que si el Señor nos ha permitido llegar al finalizar este año, hermano, ya no indagues más y solo preguntemos a Dios: Señor, ¿qué continúa? La hermana Norma nos acaba de exhortar. La mies es mucha. La mies es mucha. Y me gustó lo que dijo: y los obreros están aquí. Ni siquiera dijo: y los obreros son pocos. Los obreros, el ejército está aquí en nuevos comienzos. Habrá mucho que orar para preguntarle al Señor. Y vamos a entonar esta alabanza. Si te la sabes, cántala, y si no, escúchala para que puedas meditar. Tú superas lo que imaginé, tú superas lo que oí decir, tú superas simplemente todo lo demás. Tú superas